El día de hoy vamos a iniciar hablando en conjunto con mi grupo sobre los sistemas energéticos. Los sistemas energéticos en el deporte representan las vías metabólicas a través de las cuales el organismo obtiene energía para realizar el ejercicio. También se pueden definir como las diferentes maneras que tiene el organismo para suministrar ATP a los músculos. En todos los esfuerzos físicos interviene siempre la molécula fundamental en la producción de energía, el ATP, o también conocida como adenosintrifosfato. El músculo esquelético dispone de 5 moléculas de las que obtiene energía. Una de ellas es el ATP, el fosfato de creatina, el glucógeno, las grasas y las proteínas. El sistema de los fosfágenos ATP y fosfocreatina solo es capaz de suministrar energía durante unos pocos segundos. Su relevo lo coge el metabolismo anaeróbico a través de la glucólisis anaeróbica. Su máximo se encuentra alrededor de los 2 minutos y el tercer sistema energético es el aeróbico de duración más larga. De esto hablaremos más adelante. ¿Qué es ATP? El ATP es la principal molécula energética de nuestro organismo. Recibe ese nombre porque es la abreviación de adenosin trifosfato, o bien trifosfato de adenosina. Esta molécula está conformada por el núcleo adenosin y 3 átomos de fosfato. Todos los organismos vivos recurren a este sustrato como fuente energética primaria. El ATP se descompone mediante un proceso de hidrólisis en una molécula ADP, adenosin bifosfato, y un átomo de fosfato. En el proceso, que requiere agua, se libera energía. Posteriormente, el ADP puede volver a convertirse en ADP a través de una fosforilización, la ganancia de un fosfato. Este mecanismo se conoce como ciclo ATP-ADP y requiere energía. El cuerpo humano está constantemente reciclando ATP. Es una de las funciones metabólicas más intensas. Cuando se realiza una actividad física de cualquier tipo, dependiendo de la intensidad, se va a requerir mayor o menor ritmo para evitar la demora en el suministro energético. A mayor necesidad, la intensidad se vuelve más notable, y es ahí donde juega un papel importante la condición física, pues si no se goza de un buen estado físico, el rendimiento no será tan alto. ¿Sabes cuándo tu organismo se encarga de construir o, caso contrario, destruir ciertas moléculas para realizar determinadas actividades? Cuando empiezas a ingerir alimentos. Si hay algo en los que nos caracterizamos los seres vivos, es en el tener que utilizar nutrientes para poder sobrevivir y llenos de energía. De ahí la importancia de los bioelementos primarios y que posteriormente estos se encargarán de la formación de las biomoléculas orgánicas, como lo son los carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Y a qué es lo que se refiere todo esto? Así es, al metabolismo. La palabra metabolismo se divide en dos términos, que son metabol, que significa cambio, y el término ismo, que significa cualidad. De esto podemos deducir al metabolismo como la cualidad que tienen los seres vivos de cambiar la naturaleza química de alguna sustancia. Recuerda que la comida que ingieres pasa por el sistema digestivo y este proceso intervienen una gran cantidad de enzimas. Para que tengas en cuenta, una enzima es una proteína que actúa como catalizador de una reacción química. Aquí es el momento en el que se encarga de descomponer las proteínas en aminoácidos, las grasas en ácidos y los hidratos de carbono en azúcares. En el siguiente paso, descomponen. Esto es con el fin de que la energía producida pueda ser distribuida a todas las células del cuerpo. Las células se utilizan como combustible
y en donde finalmente pasarán al torrente sanguíneo para cumplir su determinada función. Sistema de ATP-PC, anaeróbico láctico. Es el sistema de energía almacenada para poner en marcha nuestro cuerpo y no requiere oxígeno y no produce ácido láctico, desecho metabólico que produce fatiga muscular. Este sistema provee la mayor parte de la energía en arrancadas o en movimientos de alta resistencia que duren hasta 10 segundos. Aláctico porque no se produce ácido láctico. Este sistema se produce de energía, tiene un flujo muy grande dado que la velocidad de resíntesis del ATP a partir de la fosfocreatina es muy alta y por ello la energía por unidad de tiempo que es capaz de formar es enorme, pero por el contrario la cantidad total de energía que es capaz de formar es muy pequeña. Esto hace que el sistema se agote rápidamente. Se encuentra reservada dentro de las fibras musculares, almacenada en el citosol muy próxima de los sitios de utilización de la energía. El sistema de creatinfosfato permite fabricar ATP a partir de la molécula de ADP y una de fosfocreatina sin necesidad de utilizar oxígeno. Puede proporcionar 4 moles de ATP por minuto. En sí, en general, se puede decir que no requiere oxígeno. Es la degradación de la molécula de glucosa o de glucógeno la que proporciona energía. Se utiliza en actividades que van desde 15 segundos a 1 minuto, como en las carreras de 200 a 800 metros. Como ventaja podemos decir que tiene rápida disponibilidad y de inconveniente o desventaja, poca cantidad de energía porque en general se acaba muy rápido, se acaba enseguida. ATP anaeróbico láctico. Es caracterizado por la oxidación de la glucosa y conversión en piruvato. La glucólisis consiste en una serie de reacciones bioquímicas que resultan en la producción neta de 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa oxidada. La producción de ATP en el sistema glucolítico anaeróbico es baja, pero es una manera muy rápida de sintetizar el ATP en ausencia de oxígeno. Por esta razón, la glucólisis anaeróbica es la vía preferencial de producción de energía durante el ejercicio intenso. Su máxima duración es de 30 segundos hasta 2 minutos, como pueden ser las carreras cortas de 200 metros hasta 800 metros, o las series de carga con su máximo peso de 8 hasta 20 repeticiones. La desventaja de este sistema es la rápida acumulación en los músculos de lactato o ácido láctico. Un producto de la glicólisis que pasado a un cierto umbral resulta en la inhibición de la contracción muscular, una reducción en la producción de la fuerza generando la típica sensación de quemazón en los músculos. Mi nombre es Juliet Jiménez y yo les voy a hablar sobre el sistema energético aeróbico. Bueno, tenemos como introducción, vamos a hablar un poco de lo que se trata en sí el sistema aeróbico. Algunos de los nutrientes aportados al organismo por la alimentación, especialmente las grasas e hidratos de carbono, son transformados en energía para la actividad física. La forma en que se obtienen estas energías puede seguir diferentes vías, y en el caso del ejercicio físico, la vía elegida va a depender fundamentalmente de la duración y la intensidad de la actividad física. Un proceso energético es el conjunto de reacciones químicas por los que diferentes sustratos, generalmente procedentes de alimentaciones, liberan energía en organismos humanos. Se dan dos tipos fundamentalmente de reacciones. Tenemos a la reacción anaeróbica y a la reacción catabólica. En todas las actividades se produce un tipo de aportación energética de los sistemas aeróbicos que son con oxígeno y anaeróbicos sin oxígeno, de forma de los dos procedimientos forman un continuum y depende del tipo de esfuerzo que se trata y sus requerimientos energéticos predominará un sistema u otro sistema. Se propone las ideas del continuum en los que se distinguen tres áreas: sistema del ATP-PC anaeróbico láctico, sistema del ácido láctico anaeróbico láctico y también tenemos el sistema de O2, el oxígeno o aeróbico. Se conoce como aeróbico a cualquier proceso u organismo que necesite oxígeno para su funcionamiento.
Ya, aquí les voy a hablar un poquito sobre el proceso y lo que más se realiza en el sistema energético aeróbico. Cuando el músculo debe mantener una actividad prolongada realizando un ejercicio de más de 3 minutos, el músculo necesitará un nuevo sistema de producción de energía. Este es así el sistema aeróbico. Se llama así, ¿por qué? Porque se necesita oxígeno para que pueda funcionar. Y cuanto más oxígeno llega al músculo, más energía va a ser capaz de producir al músculo. Por ese sistema, mayor rendimiento va a desarrollar. El músculo puede utilizar tanto glucosa como grasa, como proteínas, como sustrato energético, pero siempre debe realizarse en presencia del O2, que es el oxígeno. A esta vía energética donde interviene el O2 llamamos aerobia, y como resultado de las diferentes reacciones químicas se va a producir el CO2 y H2O. En este sistema de producción de energía podemos utilizar tanto la glucosa, la grasa, las proteínas como sustrato energético. También debemos saber que en situaciones de esfuerzo muy prolongadas en que se produzcan disminuciones importantes en las reservas de glucógeno muscular, la utilización de las proteínas en forma de energía pueden llegar a ser de un 10%. El flujo energético, que es la cantidad de energía por un tiempo, que nos da a la combustión, la grasa va a ser menor que el flujo energético, proviene de la combustión aeróbica de la glucosa, dado que se necesita más cantidad de O2 para obtener un ATP proveniente de la grasa, de la glucosa, y de todo ello en función de cantidad de O2 que llega al músculo. Por ello, según va aumentando la intensidad del esfuerzo y va aumentando el consumo del oxígeno, el músculo va utilizando cada vez más glucógeno muscular y menos grasa. Ya, el hecho de que los depósitos de glucógeno muscular sean limitados da un lugar en que la medida de lo posible y siempre se ha generado suficiente energía. El músculo va a tender a utilizar grasa, así cuando el nivel de intensidad del ejercicio sea bajo, y por tanto la cantidad de oxígeno que llega al músculo es relativamente alta. Para la necesidad que tiene el músculo utiliza principalmente grasa, tal como vemos en el gráfico 1, donde la formación de energía del 10 km por hora durante una hora proviene principalmente de la utilización de la grasa del 67%. Sin embargo, cuando aumentamos la intensidad del ejercicio no llega comparativamente tanto oxígeno al músculo, aunque sigue siendo suficiente como para todas las energías prevenga del metabolismo aeróbico. En esta situación hay un aumento de utilización de glucógeno muscular con respecto a la grasa, con lo que de esta manera obtiene más energía teniendo en cuenta el oxígeno que llega, tal y como vemos en el sector de la derecha del gráfico siguiente, donde vemos como el 15 km por hora durante una hora aumenta de forma importante la utilización del glucógeno de 65%, a costa de una menor utilización de grasa bajo el 32%. El flujo energético total de este sistema es bastante menor que en los sistemas anteriores, pero tiene la ventaja de que es mucho más prolongado en el tiempo, ya que el factor limitante va a ser la elongación de la reversa energética. Y si bien la glucosa se va a agotar, las reservas de grasa son prácticamente inaugurosas. La energía en los diferentes tipos de ejercicios. Actualmente parece ser que el combustible utilizado para los tipos específicos de ejercicio depende en ciertas medidas del tipo de fibra utilizada en el ejercicio. Las fibras de contracción rápida tienden a utilizar un fosfato de creatina en sección anaeróbica de glucógeno muscular y la de la glucosa sanguínea para recargar el ATP, mientras que las fibras de contracción lenta son más aptas para quemar grasas, glucógenos y azúcares aeróbicamente debido a su mayor cantidad de enzimas mitocondriales y al mayor suministro o aporte de oxígeno por el flujo aumentado de la sangre. Saludos cordiales, doctor, compañeros. Mi nombre es Michel Moreta y a mí me ha tocado hablar sobre el ATP-SP, el sistema energético anaeróbico aláctico. La resistencia anaeróbica láctica se trata de un tipo de resistencia que consiste en ejecutar acciones motrices a máxima intensidad en un corto periodo de tiempo, lo cual lo dividiremos en dos muy importantes. La primera, que serían ejercicios de menos de 5 segundos, intensidad al 100%, cuya fuente de energía es del ATP, trifosfato de adenosina, la única fuente de combustible en producir energía para la contracción muscular. Acompáñenme a ver los ejercicios de 5 segundos de intensidad. La segunda, que sería de los 5 a los 20 segundos. La intensidad no será al 100%, ya que al ser más tiempo sería imposible mantener la intensidad al máximo.
Pero nuestra fuente de energía no solo se basa en el ATP, también tenemos la fosfocreatina, ya que ambas son vías de energía de muy rápida obtención pero de corta duración. Y ahora acompáñenme a ver los ejercicios de 5 a 20 segundos de intensidad. Using some of the clock. And he fires. Yes. Salida limpia, salida correcta. Miren esta carrera, no se van a olvidar nunca de ella. Miren cómo va comiéndose la pista, zancada, zancada. Y ahí está en la curva. Usain Bolt, linda carrera. Estados Unidos contra Jamaica. Jamaica contra Estados Unidos. Atención con Bolt. No se le va a poder, sí, no lo va a poder alcanzar. Y con un tiempo de 19:56. Yo les voy a hablar sobre el sistema anaeróbico láctico, también llamado glucólisis anaeróbica. El sistema anaeróbico láctico está limitado por las reservas intramusculares de glucógeno como sustrato energético. Esto significa que el combustible químico para la producción de ATP es el glucógeno almacenado en el músculo. El combustible químico en el sistema enérgico láctico es el glucógeno y la glucosa. Estos se extraen a partir de la glucólisis. La glucólisis es un proceso de degradación de estos dos elementos que se encuentran en el músculo, tanto en el glucógeno y el hígado en el caso de la glucosa. Principalmente esto se da con los macronutrientes, que son hidratos de carbono, proteínas y lípidos. El ATP pues empieza a sintetizar en la glucólisis. Hacen el punto que se convierte anaeróbico o aeróbico. En el proceso anaeróbico encontramos que genera lactato o ácido láctico. El ácido láctico o lactato se da pues por el uso del ATP, que como hablábamos en la glucólisis es glucógeno y glucosa. Menos presencia del oxígeno en los ejercicios anaeróbicos. El oxígeno como tal no actúa, entonces surge una deuda que después con el descanso se paga. Ya el ácido láctico encontramos que también surge la fatiga como capacidad límite para realizar un ejercicio y encontramos que las funciones celulares disminuyen. Desde el aspecto ya un poco deportivo, pero sin salirnos del ácido láctico, encontramos el umbral láctico. El umbral láctico es la intensidad con la que podemos hacer un ejercicio. Constituye pues principalmente cuando sube lactar. Pues producto de todo lo que hablábamos anteriormente, este umbral láctico pues determina cuándo un ejercicio pasa de ser aeróbico a anaeróbico. Esto también es de aclarar que el umbral láctico no puede permanecer pues constante, ya que surge el ácido láctico y el pH disminuye. Cabe destacar que encontramos en los ejercicios anaeróbicos dos trabajos principales que son la potencia anaeróbica y la resistencia anaeróbica. La diferencia entre las dos es que la potencia lo que busca es producir energía a partir del sistema láctico, mientras que en la resistencia es, pues, como su nombre lo indica, resistir el ejercicio mediante el metabolismo láctico, que era lo que explicábamos anteriormente. Las actividades físicas que encontramos donde utilizamos ejercicios o resistencia anaeróbica son levantamientos de pesas, el atletismo principalmente digamos en velocidad, pues cuando son distancias cortas como correr 100 o 200 metros. Y después ya en la fuerza como puede ser el lanzamiento de disco y de jabalina. Bueno, yo les voy a hablar sobre el sistema energético aeróbico. El sistema aeróbico es el que se pone en marcha cuando se practican deportes de resistencia, pruebas de atletismo de fondo, triatlón, natación de larga distancia, ciclismo y por supuesto deportes de equipo o individuales de larga duración y no sometidos a esfuerzos intensos sino prolongadas en un cierto tiempo. Cuando disminuyen las reservas de glucógeno, debemos hacer uso de nuestro sistema oxidativo en el que el músculo utiliza como combustible químico el oxígeno, los hidratos de carbono y las grasas. Este sistema representa la forma más lenta de obtener ATP, pero pueden generar energía durante muchas horas, por lo que intervienen cuando una persona realiza esfuerzo físico durante un tiempo prolongado. Para los deportistas de esta disciplina, el objetivo es hacer llegar el suficiente oxígeno a los músculos para